Listo. Lo hago hospedador, anfitrión. Ujú. Listo, pastor. Gracias. Bueno, entonces estamos hablando de los mensajes del Señor a las 7 iglesias, remarcando lo que es la era del aceite. Tiene que ver con Perdón. Ya. tiene que ver con lo que es entrar en esa frescura, ¿no?, del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tome toda la dimensión que debe tomar en nuestras vidas y en nuestro quehacer ministerial. Lo que estamos haciendo no puede hacer con fuerza humana. Y el gran error a veces es caer en esa dimensión, ¿no? La fuerza del hombre, la experiencia, el conocimiento, y vamos dejando a un lado lo que es la presencia y todo el ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada persona, la acción del Espíritu Santo en las familias y, lógicamente, en la congregación. Entonces, volvamos a leer lo que dice Apocalipsis 1 del 10 al 20. Es todo lo que es ese relato, ¿no? Estando en espíritu en el día consagrado al Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, que es el que nos toca hoy, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea. Y me vi para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como bronce encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vive. Aunque estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que están a punto de suceder después de estas. Misterio de los 7 estrellas y de los que viste en mi diestra, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, recordar, ¿no? El Señor se mueve siempre en medio de su iglesia. Y el diseño que se tiene, tanto las personas, como hemos visto, como la iglesia, es ser lámpara. Y el Señor, en su celo, está mirando cómo está el estado de cada lámpara, cómo está la provisión de aceite, la luz que se está manifestando, y lo que Él quiere es de que cada día resplandezca más. Eh, Dios está levantando eso, ¿no? Está conduciendo a las iglesias a que tomen su posición de ser lámpara. Y es lo que se necesita en cada ciudad, que la luz del Señor resplandezca. Pero Dios no tiene un plan diferente que su iglesia. Él siempre está actuando por medio de su iglesia. Él es la luz verdadera, y por eso la iglesia tiene diseño de ser luz, manifestar la luz del Señor. Entonces, por eso el mensaje es para mirarla, para limpiarla, para mirar su condición, para mirar su posición, y que permanezca, ¿no? Permanezca la iglesia en la posición en la cual Dios la quiere tener. Y el posicionamiento de la iglesia es importante para la vida, la bendición en una ciudad. Entonces hoy vamos a ver a Pérgamo. El nombre de Pérgamo significa
fortificado. ¿Sí? Entonces es una ciudad cuyo nombre es fortificado. En el diseño lo que Dios quiere es que hace fuerte. ¿Sí? ¿Cuál es la fortaleza que hay? El enemigo siempre va a querer levantar un antidiseño donde Dios tiene un diseño. Bueno, Dios tiene un diseño en todo, la vida de las personas, en las familias, las congregaciones, y el enemigo siempre va a querer establecer lo suyo, el antidiseño. Entonces, si Pérgamo es una ciudad en el diseño de Dios fortificada y que lo que está allí manifiesta la fuerza del Señor, la fuerza de Cristo, pues el enemigo va a querer todo lo contrario. Y cuando no se levanta una iglesia entendida, pues se deja robar el diseño y la ciudad entra en un diseño contrario a lo que son los propósitos de Dios. Entonces miremos lo que le dice a la iglesia, al ángel de la iglesia de Pérgamo. Acordémonos de que siempre dicen, escribe al ángel. La iglesia debe estar siempre en consonancia con el cielo. Bueno, está la presencia de Dios, del Espíritu Santo, la presencia completa de Él, pero también está la asignación angelical. Dios quiere que nos movamos en lo que en la Biblia llama Mahanaí, ¿no? O sea, en la unión de los dos campamentos. Tenemos que aprender a vivir siempre en esa dimensión. Entonces, dice, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Es la manera en la cual él se está presentando. El que tiene la espada aguda de dos filos. Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. E igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha sido grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino el que lo recibe. Pues es muy fuerte, ¿no? La descripción de lo que está diciendo, lo que habíamos hablado, ¿no? Era fortificada, pero Satanás entró a robar el diseño y por eso dice que Satanás había establecido allí su trono y allí moraba. Entonces, lo importante es que a pesar de esa manifestación del enemigo, se había levantado una iglesia. No podemos decir como mucha gente dice, es que ese lugar es un lugar de cementerio de pastores o algo así por el estilo. Este podría ser un lugar que la gente diría, allá no se puede, acá es difícil, pero ya había iglesia, ¿sí? Allí había iglesia, sustentada por el Señor y que tenía que corregir cosas, sí, pero allí había iglesia. Y lo que Dios quería era que se estuviera afirmando, que se manifestara, ¿cierto?, lo que era el diseño de Dios y se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Se le reconoce que retiene el nombre, ¿sí? Y que no ha negado la fe. Entonces, son aspectos que son importantes que más adelante se estarán tratando. Y le dice las cosas que tiene contra ti, ¿no? Dice, tengo otras cosas contra ti. Y lo que está hablando es acerca de la infiltración, ¿no? La tolerancia con cosas que no se debe permitir en la iglesia. Entonces es importante, lo que vamos a reflexionar es eso, lo que se tolera al interior de la iglesia, porque esto no estaba afuera, estaba adentro. Y lo que el Señor por eso dice, habla con la espada aguda de dos filos, que es lo que establece la verdad.
La tolerancia se saca por medio de la palabra certera que viene de parte del Señor. ¿Sí? Es la palabra la que alinea absolutamente todo. Entonces debemos ser muy atentos, ¿no?, a lo que el Señor está diciendo y que en este tiempo vamos reflexionando qué tipo de tolerancia hay en nuestras vidas con personas, con actitudes, con cosas que se están moviendo que no debemos permitir allí en la congregación. Por eso él dice, ¿no? Tienes ahí y más adelante también tienes. Entonces es algo que estaba al interior. Y nuestro compromiso es con el Señor, no con las personas, ¿no? Compromiso con el Señor de hacer crecer a las personas en Cristo, no de tolerarle a la gente cosas para que estén en la congregación, sino que realmente estén creciendo en Cristo. Y él habla entonces de arrepentirnos, siempre la clave es el arrepentimiento y la importancia entonces de la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo para dividir todo, discernir y establecer la luz del Señor. Y lo que habla acerca de siempre, ¿no? Nos está llamando a oír y a vencer. Si oímos y actuamos de acuerdo a la palabra, hay victoria y vienen las recompensas, ¿no? Las manifestaciones espirituales de lo que Dios tiene. Miremos entonces un poco las generalidades. Piensen simplemente en la atmósfera espiritual de esa ciudad. Estaba una iglesia, pero estaba el trono de Satanás y estaba, dice, donde Satanás mora. Entonces, pues la atmósfera espiritual de la ciudad era muy, muy pesada, muy, muy difícil. Y allí se levantaron muchos templos dedicados al culto imperial, pues donde está Satanás y la fortaleza de él, pues él levanta todo ese tipo de manifestación. ¿Sí? Tenía un gran altar dedicado a Zeus, o sea, que era todo lo que era el dios, ahí está señalando, ¿no? Que era algo central en la ciudad, con toda su pompa, y era considerado pues el dios supremo, ¿no? El padre de los dioses, por eso estaba allí Satanás, ¿no? O sea, Zeus digamos, como la imagen falsa, porque adentro estaba todo lo que era la manifestación de Satanás. También estaba el templo de Esculapio, el dios de la medicina, era el centro de salud y los que estaban allí pues rendían culto y adoración a la serpiente, que daba a Esculapio el título de Salvador. Tenía también el culto al César desde el año 29, un tiempo dedicado a él. Acuérdense que la gente la palabra en griego Kyrios era Señor, ellos saludaban, César es el Kyrios, y la gente tenía que responder de esa manera, ¿no? Los cristianos respondían, Jesús es el Kyrios, Cristo es el Kyrios, el Señor, ¿sí? Y se establecía esa confrontación. Pero este Pérgamo era un lugar en el cual exaltaban, como hemos visto por toda su configuración, exaltaban, ¿no?, todo lo que era de la tiniebla. Entonces, por eso hacía Pérgamo, centro del paganismo y la maldad, el trono de Satanás. Entonces, era ese el ambiente en el cual se estaban moviendo. No creo que ninguna ciudad en Colombia tenga esas características tan duras, tan fuertes. Pero acuérdense, ¿no? Allí había iglesia. Y lo que el Señor quería era que la iglesia entendiera las cosas que había que afinar para que pudiera cumplir ese propósito. Entonces, siempre en el oír la voz del Señor va a estar la respuesta para hacernos fuertes contra lo que está en la ciudad. A veces nosotros no entendemos qué hay en la ciudad y peleamos, ¿cierto? Pero es el Señor el que revela. Aquí le está revelando, ¿sí?, qué era lo que pasaba en la ciudad. Y tenía que hacerse fuerte contra eso. Toda ciudad debemos entender eso, qué es lo que hay, y hacernos fuerte contra lo que es el antidiseño del enemigo allí en la ciudad, ¿no? Crecer en el diseño de Dios para que el antidiseño sea
destruido y se levanta lo que Dios ha determinado para la ciudad. Entonces, ya hablando un poquito más de las generalidades de la iglesia, abarca, dice allí, el periodo desde el edicto de Constantino hasta el establecimiento papal. Entonces, acuérdense que el edicto es que por decreto Constantino dijo que que todo su imperio era cristiano y no es la manera de llevar una nación a la conversión por un edicto. Y eso entonces llevó a una tremenda mezcla, ¿no? Entonces, la iglesia simplemente en ese momento lo aceptó y se estableció una especie de matrimonio entre la iglesia y el Estado mundano y pagano, ¿no? Produciendo entonces un adulterio espiritual en todo el imperio. Y eso está afectando pues a la iglesia en todos los lugares. A partir de ese momento, la iglesia comenzó a tener esa mezcla con el paganismo y lo va permeando todo, ¿no? Y cambiándolo absolutamente todo. Y por eso la palabra acá es el que tiene la espada aguda de doble filo. Solo con la palabra de Dios certera, llegando, ¿cierto?, para dividir absolutamente y establecer lo falso y manifestar lo verdadero. Y esa confrontación. Entonces, esa era lo que se está viviendo allí. Entonces, cuando la iglesia se une con el Estado, la iglesia piensa que está recibiendo poder y pues bueno, tiene un ejercicio en ese momento. Ustedes saben que el papado creció mucho y era el que ponía reyes y quitaba reyes, persiguió a los verdaderos cristianos y simplemente lo que hizo fue fortalecerse mucho con la mezcla. Ser un periodo bastante oscuro para lo que es la iglesia. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos pastores que están buscando, ¿no?, los políticos para que les den una cosa, les den otra cosa, y tienen esa unión, ¿sí?, que lo que hace es pervertir completamente la iglesia. Entonces, la iglesia tiene su gobierno y la autoridad en Cristo, tiene una manifestación superior a la que le puede dar el gobierno terrenal, lo que le pueden dar los políticos de turno. Estamos llamados a permanecer unidos con el Rey de Reyes, Señor de Señores, que reina eternamente y para siempre. Depender de la iglesia está llamada a depender de Él absolutamente en todo. Cuando quitamos los ojos del Señor, pues vienen las mezclas, se introducen y producen un gran daño en medio de la iglesia y por ende de la congregación. Entonces, para cuidar que esta lámpara no se apague, la iglesia debe cuidar su pureza. Debe hacer separación de lo impuro, lo inmundo, y con los que la contaminan, la mezclan, la corrompen y la hacen tropezar. Este es el desafío central que debemos tener muy en cuenta y que permitamos que el Espíritu de Dios lo establezca en nuestro corazón, ¿sí? La lámpara no se debe apagar y la lámpara no debe perder su posición. Y para ello debe cuidar su pureza. Debe hacer separación de lo impuro, lo inmundo, y con los que la están contaminando, la están mezclando, corromper y hacer tropezar. Que tengamos eso muy, muy, muy claro, establecido, y que el Señor traiga luz acerca de lo que debemos hacer con la congregación en la cual Él nos ha puesto en la respectiva ciudad donde estamos. Bueno, creo que esta parte, si bien nos ayuda mucho el contexto, dónde se estaba moviendo o dónde había es la iglesia en Pérgamo, nos hace reflexionar sobre algunos aspectos, ¿no? Porque esto dice que tiene la espada aguda. Y pues Arturo decía, ¿no? A veces uno piensa y empodera tanto la tiniebla que hace creer que la tiniebla puede afectar, ¿sí? O sea, solamente puede afectar una iglesia, una congregación,
la vida de una persona si estoy fuera de Cristo. Y eso es lo que está Dios habla, el Señor está hablando aquí. Necesitan revisar algo y necesitan mirar qué es lo que está pasando. Pero no les da la instrucción, ¿no? Dice el territorio era hostil y era muy pagano. Eso hizo que los que decidieron vivir eh, con firmeza en lo que es la verdad, recibieron mucha persecución, ¿sí? Así como en Esmirna eran perseguidos, bueno, aquí eran también muy perseguidos. Entonces, no les dice que se alejen. Uno pensaría, de pronto, para otros, Dios puede decir, sí, sal de allí, pero a esta iglesia no le dice. Al contrario, necesita hacer y que su lámpara, su aceite nunca falte. Entonces, lo que sí necesita es tomar decisiones de separación. Necesita empezar a entender qué es lo que ha permitido, qué es lo que ha tolerado, porque eso es lo que puede impedir que tome la posición en un territorio tan oscuro, un territorio que como veíamos la descripción, estaban digamos que era el centro del culto pagano en toda Asia. Entonces, hacía que fuera muy importante desde ese punto y con la mezcla confundía ese nivel de sincretismo de que estaba el paganismo, pero ahí se le ponían algunos conceptos del cristianismo. Fue una mezcla muy tremenda. Entonces, tenían que entender qué era lo que estaban peleando. Y ahí entonces es donde aparece lo que el Señor les reconoce. Retienes mi nombre, no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Antipas era como el testimonio de una iglesia que decidió en medio de un territorio tan hostil, tan pagano, tan mezclado, sostenerse fiel. Y eso le implicaba la muerte, ¿sí? Le implicaba la muerte, así como los de Esmirna. Pero esta iglesia, el Señor les reconoce que eran valientes, que retienen su nombre, o sea, que a pesar de la persecución, no cambian, ¿sí? No niegan la fe, no niegan. Y creo que es una de las cosas que hoy estamos en tiempos muy complejos, muy difíciles, y que se levanta una oposición y un ataque a, a que tenemos que creer lo que el Estado dice, lo que el gobierno dice, pero tenemos que levantarnos en aquellos que nos sostenemos. Como por ejemplo, a ver, vamos a como ponerlo desde el contexto más práctico. Hoy en día, el que no tolere, el que se oponga a que hay un matrimonio que es reconocido por el Estado entre dos personas del mismo sexo, o que se levanten a oponerse contra el aborto, o como lo que estamos ahora oponiéndonos a una ley trans, si levantamos nuestra voz, el Estado puede decir, vamos a perseguir a los que están oponiéndose. Entonces, esto era lo que les estaba pasando, pero aún así se sostuvieron en la fe y no negaron su nombre. Nos sostenemos en la fe, creemos en lo que es la verdad de Dios, en los principios de Dios, en los diseños de Dios y no los negamos. Algo como eso en el contexto de la época les estaba pasando y fue lo que le pasó a Antipas. Se sostuvo en la fe, fue fiel, pero el Estado había sacado leyes que tenían que morir los que se opusieran. Y eran Antipas. Entonces, ahí, pues lógicamente fue lanzado a un altar que era donde se ofrecían, de hecho, todos los templos. Y algo que quiero de pronto que recordamos ahorita es que voy a devolverme un poquito a esta imagen. Todos estos, no sé, aquí arriba en el monte, todos estos son templos, pero este es altar. Por eso dice, no está hablando el altar que donde está el trono de Satanás,
no era un templo como tal, sino que era un altar donde había las escaleras, todo lo que es un diseño de altar. Esto era un altar, no era tanto templo. Y la gente ofrecía sacrificios. En los templos habían altares y lógicamente habían sacrificios, pero este era un altar, no, dentro de una ciudad que realmente era el centro de todos los templos paganos. Y eso fue, entonces miren el nivel de hostilidad y de paganismo que tenía el territorio. Pero como Arturo decía, el Señor no les dijo que saliera. Había iglesia en ese territorio. Lo que tenían era que cuidar la lámpara y alumbrar más. Como en Mateo 4 dice, ¿no? En una ciudad asentada en tinieblas, vio gran luz. Bueno, esta era una ciudad asentada en tinieblas y está a través de esta iglesia, tiene que ver gran luz. Entonces no nos ocupamos tanto de la tiniebla, sino en ser gran luz, que la luz verdadera sea el resplandor. Entonces, seguimos mirando que lo que habla y lo que dice el que tiene la espada aguda. Él va a hacer separación. Y este es el contexto de lo que Arturo estaba refiriéndose. ¿Por qué se presenta como Jesucristo como el que tiene la espada aguda, la espada de dos filos? Y tiene que ver por causa de lo que él está dentro de la iglesia, no lo que está afuera. Lo que está afuera el Señor lo juzga, y lo va a juzgar a través de una iglesia que es lámpara. Por eso necesita la iglesia revisar qué es lo que está tolerando, qué es lo que tiene adentro. Entonces les dice lo que tiene contra esta iglesia, que permiten que estén entre ellos a los que los hacen tropezar. O sea, puede haber gente que dice qué bueno que llegó, qué importante que llegó, pero resulta que los está haciendo tropezar y no se estaban dando cuenta de eso. Y era lo que iba a hacer que esa lámpara se apague. Si no se arrepienten y hacen separación, Jesucristo mismo, él dice, ¿no? Yo mismo iré, dice el pasaje, yo mismo iré. Entonces, era tan tremendo el valor que el Señor daba para que se levantara iglesia en un territorio tan hostil. Dice que él mismo irá, será quien se presente a pelear contra estos que ellos están tolerando. Y lo hará con la espada aguda y lo hará para hacer separación. Entonces, ahí es cuando vemos estos pasajes que nos muestran lo que hace Jesucristo, lo que hace la espada. En Isaías 11, versículo 3 y 4 dice, el espíritu de temor de Jehová los llenará. No juzgará según la apariencia, ni condenará según lo oído, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará por los mansos de la tierra. Y con el espíritu de su boca matará al impío. Entonces empieza a ver, dice, es la espada. Realmente el Señor dice, yo mismo iré. Él mismo irá. Por eso muestra tan tremendo el valor de esta iglesia en un territorio tan hostil. Tienen que levantarse, tienen que ser fuertes, tienen que alumbrar, tienen que manifestar la luz verdadera en un territorio asentado en tinieblas, donde tiene no templo, tiene altar, donde hay sacrificios, donde se presentan ofrendas, donde se representa culto, donde se hace adoración. Yo creo que este era el lugar donde hacía que Satanás, todo el mundo, se postrara y le adorara. Y esto estaba pasando en este imperio, pero no está, digamos que no es solamente, no estamos estudiando historia, estamos viendo que el Señor está hablando a la iglesia hoy. ¿Qué estamos tolerando? Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, esa es la palabra, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando a causa de tolerar
llega un momento en que se da la mezcla. Y hay momentos en que la mezcla, cuando algo está mezclado, es difícil poder ver qué está mezclado, qué se unió. Entonces, como para ilustrarlo, tenemos, por ejemplo, cuando se va a preparar una torta y se pone la harina y después se le echa el azúcar y después, bueno, se le colocan polvo de hornear. Es una cosa, es un ejemplo. Y lo mezcla. Ya no puedes hacer separación. ¿Cómo separas tú la harina del azúcar o de la sal? Ya no se puede. Sin embargo, el Señor tiene, por eso él mismo dice, yo mismo iré y pelearé con mi espada, que es su palabra, es lo que sale de su boca, y penetra, dice, hasta dividir. Entonces, él sí puede separar lo que se mezcló y que ellos no estaban viendo, y que era el peligro porque tenían dentro los que les hacían tropezar. Pero cuando el Espíritu viene, el Espíritu sí nos permite ver que hay mezcla y que se están permitiendo cosas. Y eso da lugar a que todo el sincretismo, el paganismo se active, pero no afuera, sino que la iglesia que debía levantarse como luz, como lámpara, no lo puede hacer porque tiene mezcla. Pero el Señor viene y separa, y eso es lo que les está diciendo. Tienes que ver que están dentro, tienes que ver y los estás tolerando. Entonces, aquí es donde empezamos a mirar un poco, ese es el contexto de esa palabra. Y él le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Yo, cuando leo eso y lo leemos en otras partes de la que le habla a otras iglesias, él le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Pareciera que uno minimiza. No, pues son poquitas. Realmente no son, pero no minimicemos cuando dice que son pocas. Puede que son pocas, pero son poderosas. Entonces, el hecho de que sean pocas no quiere decir que no tengan poder. Son pocas. Y es de pronto hasta como el Señor queriendo como decir, afírmate porque tienes otras cosas que son buenas, pero estas pocas se pueden convertir en el gran problema, en esas pequeñas piedrecitas, en ese pequeño eh, 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 fisura en el muro que hace una gran ruina. Entonces, no minimicemos cuando dice, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuál es entonces? Él dice en el pasaje, si volvemos a revisarlo, perdón, dice el pasaje, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen. Y más adelante dice, e igualmente tienes también a los que sostienen. O sea, tenía gente adentro, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, los tenía adentro a los que sostienen. ¿Qué sostienen? Eso lo vamos a mirar ahorita. Y no se estaba dando cuenta. Y esta gente que estaba poniendo tropiezo estaban adentro. Estaban adentro. Por eso el Señor dice, yo mismo voy a ir a pelear para hacer separación. Porque tienen que levantarse como una iglesia fuerte en un territorio tan hostil. Entonces dice, tú tienes ahí, tienes a los que tienen y a los que sostienen. Entonces, esta palabra tener, esta palabra en el original tiene el sentido de mantener. O sea, como que no se daban cuenta que de pronto eran valientes en la persecución, no negaban la fe, pero tenían a los que les podían hacer daño. Perdón, ¿se acuerdan que dice un poco de levadura leuda la masa? Bueno, ellos permitieron ese poco de levadura y los mantuvieron ahí. Dices, tienes a los que sostienen, sostienes en medio de ti, toleras, no estás haciendo separación. Por eso el peligro era la mezcla. Y es la razón, esta espada es lo que va a hacer la separación. Tienes ahí a los que sostienen. Quiere decir que si sostenían era porque ya estaban hablando algo, ya estaban impartiendo de ellos mismos,
ya estaban comunicando sus mentiras, su sincretismo, su mezcla, y lo estaban permitiendo. Y eso implicaba que algo que el Señor decía, perdón, gracias. El Señor decía, cuando decía que en él no había nada de Satanás. O sea, era por eso no había nada de tiniebla, no había nada de pecado, no había nada. En él no había nada. Y por eso esto es lo que debía tener, si en un territorio donde mora Satanás, donde tiene su altar, era esta iglesia de Pérgamo, debía sostenerse en no tener nada, no tolerar nada de Satanás, porque afuera era una ciudad dedicada donde mora, no siquiera dice donde viene de visita, no, donde mora Satanás, donde tiene su altar, donde vienen a presentarle ofrendas, donde vienen a hacer sacrificios, no de solamente la ciudad, sino de todo, en este caso, del imperio. Entonces, tenía que hacer separación, tenía que ponerse y permitir que el que hace separación viniera con su espada para poder limpiar y librar todo lo que estaba entrando a la iglesia. Entonces, miren qué importante esta parte de poder saber qué es lo que tiene, qué es lo que tenemos nosotros que revisar. Y no necesariamente porque estemos en un territorio tan hostil como Pérgamo, sino porque no podemos permitir que nada de Satanás haya en nosotros y no haya nada en la congregación. Pero no, la tarea no se trata de empezar a escanear a todos, sino el Señor nos ha puesto herramientas como la luz y la justicia. Enseñar luz, justicia y verdad. Y alinear. Porque ninguno de nosotros está exento o sea, ninguno llegamos libres. A todos el Señor nos redimió. Entonces, por eso necesitamos empezar a ministrar en las iglesias luz, justicia y verdad. Y él mismo, recuerden, él mismo es el que viene a hacer separación. Entonces va a empezar a llegar a momentos en que ya no pueden, ya se sienten incómodos y terminan saliendo. Sigamos con el punto de que el Señor está hablando, tengo unas pocas cosas contra ti. Entonces, pues vamos a detenernos a mirar un poquito todo este contexto, todo lo que está hablando acerca de lo que él permitió, de lo que esta iglesia permitió, toleró, no hizo separación, y estos están sosteniendo dentro de ellos su doctrina. Entonces, esas mezclas son esas que va a poner tropiezo y va a leudar toda la masa. No deben permitir nada de lo que los contamina, nada que traigan de mezclas. Lo puro de lo inmundo, de lo santo de lo profano. Entonces revisemos un poquito la doctrina de Balaam, porque él decía, permites a los que sostienen esta doctrina. Y tal vez conocemos al respecto, pero como este es un tiempo donde estamos avanzando, creciendo, profundizando y afirmándonos para que no haya nada de Satanás en medio nuestro. Números 25 del 1 al 3. Voy a pedirles, por favor, si me ayudan, porque aquí no está el versículo, está solamente la cita, que vayan mirando y vayan buscando unos números 25 del 1 al 3 y otra persona, números 31, el versículo 16. Después otra persona va buscando 1 Corintios 6.
y así después otros, Mateo 20, con eso vamos agilizando, por favor. Entonces vamos a leer primero Números 25 del 1 al 3. Alguien que lo tenga ya, por favor, y otra persona que tenga listo Números 31, 16. Número 25, uno dice, mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios y a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. ¿Sigo? Números De- 31, 16. Hasta el 3. ¿Leíste De el ese 3? modo Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Ahí hasta el 3. Después dice 31, 16. Sí. ¿Sigo? Sí, el 31, versículo 16, por favor. 31, 16. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños, varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes y pueden darse con ellas. ¿Sí? No, el Bueno, yo leí hasta el versículo 17. 16. Pero mira qué tremendo. Y esto es justamente lo que estaban permitiendo. Y también es lo que estamos mirando, que puede estar dentro de en la iglesia. Permite a aquellos que enseñan a pecar, a caer en lo inmoral, en la sensualidad, sexualidad y a fornicar. Y dice que ellos, Balaam le enseñó a Balac cómo debilitar al pueblo. Y realmente esta iglesia necesita ser fuerte, por eso en su nombre fortificado, en medio de un territorio tan pagano, porque recordemos que los cultos que implicaban, más allá de los sacrificios, implicaba unos rituales sexuales. Y había, de esos rituales, habían ofrendas que se hacían, sacrificios que se convertían en esas ofrendas que la gente después comía de eso, de lo sacrificado a los ídolos. Pero muy tremendo cuando dice, y quisiera pedirte nuevamente que leyeras este versículo 31, y sé que leíste el 16 y el 17, si lo puedes leer nuevamente, por favor. El 31, 16. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Sigo el 17. Así Sí. que maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Miren que hay palabras tan importantes, ¿no? Son ellas que siguieron el consejo e incitaron, pero lo que me impacta y por eso creemos que vale la pena agregar el versículo 17, dice, cuando el Señor dice, maten, o sea, cuando el Señor habla de matar es porque hay que Maten erradicar, a todos los no hay niños. forma de convertirlos, o sea, hay que sacar la semilla, pero dice, maten a todos, a los que, a los que pecaron, a los que fornicaron, y empieza a hablar de los niños. ¿Sí? Ni siquiera no solamente uno pensaría, era solo incitaba a pecar a los adultos. Pero en este pasaje, ¿qué versión estás leyendo? Nueva traducción viviente. Mire qué tremendo, dice a los niños, a los niños que incitaron a pecar, a los niños. Lo lees ahí, a los niños, a las mujeres, solo ese versículo 17. Y yo quiero poner este énfasis hoy que estamos hablando de unas leyes que están pervirtiendo, ya quitando la pureza, no solamente en los adultos, sino que a los niños. A El los niños. 17. 17. Así que maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales.
O sea, no solamente los niños varones y las mujeres que tenían relaciones sexuales. Tremendo. Entonces, miren, Y dice también que dejen únicamente las niñas vírgenes para tremendo. que no se contaminara después todo. Entonces, miren lo que hace esta doctrina de Balaam. Incitan por el consejo de Balaam, es que empezaron a incitar para que la ira de Dios, o sea, era la forma en que Dios viniera a castigar esta iglesia, porque permitieron la mezcla, pero incitó a fornicar, a entrar, a ofrecer todo su vida, su pureza, todo aún desde la niñez. Entonces, miren lo tremendo que es el tolerar la mezcla, porque viene y se infiltra este consejo de Balaam. Y no era solamente para esa época, no es solamente para la iglesia de Pérgamo en esa época de Asia. Hoy, por eso el Señor está hablando hoy. Escucha lo que el Espíritu le está diciendo hoy a la iglesia. Entonces, miren lo que hace esta doctrina de Balaam. Incita, sigue el consejo y incita a pecar aún a las mujeres y bueno, y tremendo que a los niños. Leamos 1 Corintios 6, versículo 13 al 20, porque esto también es lo que hace, es parte de lo que es la ampliación de lo que hace la doctrina de Balaam. 1 Corintios 6, versículo 13 al 20. Primera de Dice, Corintios 6. 13 al 20 dice, los alimentos son para el 6 estómago. del 13 al 20, pastor. Dice, se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero No escuchamos, se fue el sonido. aló. Sí, sí, ¿Puedo leer? sí, por favor. 13. Primera de Corintios 6, 13 dice, aunque ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual, fue creado para el Señor, para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Se hace un solo cuerpo con ella. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Es un pasaje que habla cosas que, a ver, le pertenecemos al Señor, pero dice que el que peca, peca contra el cuerpo mismo. Entonces, no solamente la inmoralidad sexual, el fornicar,
es un pecado para la persona misma, porque recordemos que somos parte de un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, da lugar, por eso el pecado hablemos de una persona en una familia, peca en inmoralidad sexual, peca uno de los miembros, toda la familia es afectada por el adulterio, por la fornicación, toda la familia es afectada. Cuando peca un pastor, no pecó el pastor solamente, pecó y afectó todo el cuerpo de Cristo, porque todo el mundo ve a ese pastor y ve a todos. La gente, el mundo ve a todos y habla por todos. Entonces, por eso es tan tremendo, no podemos. Y ahí dice, somos del Señor y debemos honrar. Por eso necesitamos trabajar y ministrar esto profundamente en la iglesia. No se trata aquí de empezar a sacar a la gente, no, se trata de que entendamos quiénes somos y cómo debemos vivir. Entonces, esta era la doctrina de Balaam. Necesitamos sacar la doctrina de Balaam, que no se enseña a pecar a ninguno, no tenga la oportunidad de ser tolerantes para permitir, sino que todos caminemos en justicia, en luz, en verdad. Pero dice también de la doctrina de los nicolaitas. Dice, los nicolaitas era un grupo, sí tenían una manera de vivir, pero además tenían su doctrina, pero más era su manera de vivirlo. Entonces, se refiere a la jerarquía y al liderazgo que controla y domina al pueblo, que maneja un diseño piramidal. Piramidal es que uno está en la cabeza y los demás sirven, los demás, pero no es un servicio de amor, sino es un servilismo, donde el centro es el hombre, donde el hombre es el que es la cabeza, el que da, el que manda, y que todo el mundo se rinde, se doblega y aún hay temor. Entonces manipula y seduce para controlar. Este diseño nicolaita es estar sobre otros, pero el diseño en el reino es diferente. Vamos a mirarlo en Mateo 20, versículos 25 al 28. En el reino no es así. Cristo, si bien es la cabeza, se hizo siervo. Cristo, quien es la cabeza, se entregó, se hizo fundamento. O sea, Cristo es la forma que nos enseña cómo movernos nosotros en el reino. Mateo 20, 25 al 28. Y otra persona que pueda buscar del otro cuadrito, solamente vamos a leer 2 de Pedro 2, el versículo 2 y el 18, que otra persona lo vaya buscando, mientras leemos Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el diseño nicolaita era ese, pero en el reino es diferente. Por eso el Señor aborrece, ¿se acuerdan que veíamos en otra iglesia? Dice, aborrece a los nicolaitas. Pero también tenían, no solamente era esta manipulación, sentirse superior por encima de otros, todos me obedecen, todos me sirven, yo soy el importante aquí, yo llego y todo el mundo tiene que rendirse. Entonces, eso es servilismo. Pero el Señor dice que sí debemos servir. El que quiera ser el mayor, sirva. El que quiera ser primero, conviértase en el menor. Entonces, pero no tanto como un sentido de menosprecio, sino de saber que estamos para amar, para dar, para entregarnos, para ayudar. Entonces, por eso
a ver, ahí en este contexto, y quiero no necesariamente puntualizar nombres, pero ese mover de que no te puedo, no te puedo llamar, sino porque tengo que decirte apóstol, tengo que decirte pastor, o sea, tengo que decirte por el título para que reconozcas, en eso no hay honra. En eso simplemente es una muestra de sentirnos en superioridad. Y eso realmente Dios lo aborrece. Ese sentido piramidal es que yo soy mayor que todos y todos deben correr a mis palabras, a mis voces, a lo que yo estoy diciendo. Entonces, no es así en el reino. Pero ahora los nicolaitas tenían también algo que es muy fuerte. Tenían un prestigio de, a ver, pseudo profético, por eso lo ponemos ahí muy entre comillas, no era profético como tal. Ellos creían tener voz de Dios, o sea, tenían no solamente posición, sino que manejaban la palabra. Pero en este tiempo se estaban moviendo mucho con esa mezcla del sincretismo pagano. Entonces eso se convertía, si daban una palabra, se convertían en adivinación, se volvía como muy esotérico, muy nuevaerista. Entonces usan la palabra para manipular, para seducir, pero sobre todo dice, vamos a mirar este pasaje, si bien anoten los otros porque son muy importantes y lo leen después, pero son muy importantes por la vana palabrería que da crecimiento a la impiedad. Leamos 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículos 2 y 18. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán astucia, herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Sigo el 18. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a los que vuelven al pecado, a los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Ahí, Qué tremendo eso, ¿no? Que usan la palabra para engañar, sí, para manipular, para seducir. astucia, herejías destructivos. Sí, eran Exacto. herejías, sí. Y hacen que seducen para que los que se estaban apartando del pecado vuelvan otra vez a caer. Entonces, Y el miren, verso 2, perdón, el 2.2 dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Eso es impactante, ¿no? es muy tremendo. Y eso era lo que pasaba con los nicolaitas. Los nicolaitas estaban, por su posición, la superioridad, tomaban la palabra y pervertían. Y hacían lo que dice ahí, ¿no? Dando mal testimonio para que muchos hablaran del camino de la verdad. Entonces, miren lo tremendo. Y aquí tenemos una situación muy difícil, ¿no? Y esto es reciente, esto es reciente. Y esto es el ejemplo de lo que es la combinación de el espíritu de Balaam y el espíritu de los nicolaitas. Entonces, dice, tú tienes, ahí en medio de ti tienes a los de Balaam y a los nicolaitas, pero se han unido. Y los nicolaitas abusan de la autoridad para engañar, manipular, intimidar, para corromper. Los nicolaitas usan el liderazgo, que es un liderazgo impuro, promiscuo, que usa su jerarquía y la palabra para manipular, seducir y hacer fornicar. Esos eran, en cierta forma, muchos los rituales, rituales que habían en estos sacrificios, ¿no? Que eran con orgías y hacía que comieran en los sacrificados a esos ídolos. Entonces, como les decía, se unía la doctrina de Balaam con las enseñanzas de los nicolaitas. Y esta que está allí es una noticia muy reciente, ¿no? Está de ahorita, de junio, julio de este año.
dice la noticia, un pastor fue condenado a 20, y creo que esta noticia no es exclusiva de ahorita, hay muchos casos. Fue condenado a 25 años de prisión por haber agredido sexualmente a feligreses. Su modus operandi era acceder a ellos justificando, intimidando y manipulando con versículos de la Biblia. Dice así lo que está hablando la juez. Él sacaba la Biblia y leía versículos donde Dios permitía que hubiese doncellas y vírgenes que estuvieran a los pies de los reyes y elegidos de Dios para que le calentaran los pies como forma de consolar el servicio que le estaban dando a Dios. Luego le decía, tranquila, aquí no ha pasado nada. Esto es parte de la sentencia, de lo que fue el juicio. Y es muy tremendo. Y vemos que esto lo está diciendo en 1 Pedro 2 y los otros pasajes, pero es permitir la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Esa doctrina que enseña, que da consejo, que enseña y seduce y que enseña a caer y hace que la ira de Dios venga. Y si viene la ira de Dios, Él dice, no, esta iglesia no sirve, no puede alumbrar, lo que está haciendo es tiniebla. Se puso parte de la tiniebla, se hizo parte de la tiniebla. Pero a esta iglesia de Pérgamo le está diciendo, te estás levantando como una iglesia que tiene luz en un territorio de tanta tiniebla, de tanta oscuridad. Entonces ahí es donde necesitamos poder, y viene el Señor a hacer separación con su espada. No podemos, no puede ser, no podemos tolerar. O sea, no tolerar es enseñemos justicia y que la gente, que se arrepientan. Pero también, si no se arrepienten, pues el Señor viene y hace separación. Hace separación. Por eso, esta iglesia, el Señor no le dice que salga, no es un territorio, el Señor dice, no, este territorio hay iglesia en este territorio. Así que vamos a pelear porque esta iglesia tome la posición que debe tener. Ahora, sí habla acerca de que al que vence, el Señor le da, le entrega. O sea, se puede, vencemos en medio de todo lo que está pasando, se puede vencer. Y entonces habla acerca que dice al que vence, le daré a comer del maná escondido. Un territorio donde la comida entregada a los ídolos era como que la gente se estaba acostumbrando a comer de lo sacrificado. Pero decía, es el maná escondido. El maná es el alimento del cielo, es el alimento puro, es el alimento no adulterado. Y recuerdan que el maná estaba en el lugar santísimo. El lugar santísimo es un lugar donde no accede cualquiera, ¿sí? Aquellos que han decidido vivir para Cristo, limpiarse, purificarse. Pero Juan 6, versículo 49 al 51, alguno que lo pueda leer, por favor. Juan 6, versículo 49 al 51. ¿29 a 49? Al 51, sí. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces, comer del maná no es el pan común, realmente es Cristo mismo. Comamos de Cristo. Él se dio, y comer de Cristo es hacer de Cristo todo, el hacer de Cristo mi vida, todo lo que yo soy, es un alimento puro. No solo comer lo que Él es, que se forme en mí, sino también que sus palabras, comer de sus palabras, de lo que es la verdad.
Y este dice, está escondido, o sea que no está disponible para todos, no es algo, lo profano hace que lo puro, lo santo, se vuelva común. Entonces está escondido y no está escondido para no ser encontrado, sino que no está disponible para cualquiera. Aquel que entra o sea, al lugar santísimo es algo, a las profundidades, a la intimidad con él. No cualquiera dice, ¿quién subirá a mi santo monte? El puro de manos, el limpio de corazón. O sea, aquel que quiere más de Cristo y empieza a purificarse, les será dado ese maná. Es Cristo mismo, es el pan que descendió del cielo, es el mismo. Entonces, Él va a crecer más y nosotros vamos a menguar. Pero dice que también al que vence. Y aquí es tan importante porque les está dando les está enseñando qué es lo que tienen que hacer para poder vencer si hacen separación. Entonces, no les diría al que vence si no hubiera forma de vencer, pero dice al que vence, o sea, sí podemos vencer, sí podemos, hay alimento. Y dice, le daré una piedrecita blanca. Había un diseño que era usado, las piedrecitas, cuando había un juicio y la forma en que se establecía la sentencia no era como tal un documento que decía como el paz y salvo, no, sino que era una piedra, había una piedra negra y había una piedra blanca. La piedra, si la persona que estaba en juicio era condenada, le era entregada la piedra negra. Pero si salía libre en el juicio y era perdonado, se le entregaba la piedra blanca. Era inocente. Bueno, el Señor le está diciendo, si tú vences, si tú haces separación, vences, te será entregada esa piedrecita blanca que muestra que has vencido, has vencido. Y te paras para afirmarte en lo que eres. Y no solamente en tiempos de persecución, sino cuando en medio de tanta tiniebla estás venciendo. Vas a hacer separación. Y entonces ahí es donde le entrega la piedrecita blanca. Pero también había otro uso de las piedrecitas blancas y dice, era como la señal de que se era ciudadano, ¿sí? Y de ese territorio, de ese reino. Y dice, ahí es donde en medio de un imperio, donde estaba el centro de un imperio tan pagano, a él le daría una piedrecita blanca que le diría, tú estás en un reino mayor, tú perteneces a este reino y perteneces a un reino que tiene toda la autoridad para deshacer estas obras de la tiniebla. Entonces, eran varios usos que tenía la piedrecita blanca, pero el otro uso que tenía era cuando dice que tiene escrito un nombre, ¿no? Y era la piedrecita que solo conoce el que lo recibe. Y era cuando alguien era invitado, también era a un banquete, era como cuando se recibe la invitación, la tarjeta de invitación, bueno, aquí se recibía una piedrecita blanca que tenía el nombre, generalmente la invitación tiene en el sobre el nombre de la persona que recibe la invitación, pero tiene también adentro quien lo invita. Bueno, tiene el nombre tanto del invitado, pero el nombre más importante que tiene esta piedrecita blanca es el quien lo invita, quién lo está invitando. Entonces, el nombre nuevo, sí, es un nombre nuevo, es un nombre porque ha vencido, pero también el nombre que va a conocer, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El nombre también al cual se está refiriendo es su nombre y va a conocer quién le está invitando, quién es el que le ha abierto la puerta para ser parte de su reino, de su banquete, le ha hecho ciudadano y le ha entregado una piedrecita blanca para decirle, has vencido, has vencido. Y ahora no solamente retienes mi nombre, te sostienes en la fe,
sino que ahora tienes la lámpara de tal manera que alumbra en un terreno tan hostil, en un terreno tan pagano, en un terreno, tu lámpara alumbra porque sabes, tú sabes quién eres, sabes, tienes una piedrecita blanca que te da la señal que eres del reino, tienes la señal porque venciste, sacaste todo lo que no corresponde al reino, sacaste y fuiste declarado inocente, o sea, declarado libre, y ahora puedes entrar, aún como dice Apocalipsis 3, cenar con Él, sentarte a la mesa y cenar con Él. Entonces, Él quiere revelarse y Él va a revelar su nombre. Creo que el mayor nombre que está escrito allí en esa piedrecita es su nombre, el nombre de quien te invitó, de quien te abrió y quien te dio acceso a su reino, a su mesa, a su gobierno. Pero la clave dice, es al que vence. O sea, podemos vencer y podemos pararnos firmes para alumbrar en un territorio, aunque el territorio podemos hacerle la cartografía, el mapeo y decir es que aquí se mueve esto, se mueve esto. Bueno, eso, Pérgamo es un ejemplo del territorio más complejo. Como Arturo decía, creo que ninguno y ninguna de nuestras ciudades tiene las características de Pérgamo, pero aún le dice a esta iglesia, puedes vencer. No necesitas irte, no te tienes que intimidar por el enemigo, puedes vencer. Y tienes una identificación que te muestra quién eres, que has vencido, que has sido declarado, perdonado. Y puedes pararte como luz y como lámpara en un territorio tan hostil. Y recuerden la manifestación de la luz verdadera, dice, la tiniebla no puede prevalecer. Entonces, no tengamos cuando él dice en poco, no tengamos en poco las cosas que él tiene y que nos dice que tenemos que corregir, de las cuales arrepentirnos, sino crezcamos en lo que él dice que él nos hace, que él nos da. Entonces, al que venciere. Y oramos por lo que el Espíritu está hablando a la iglesia y oramos por nosotros y como congregaciones, pero también oramos por la iglesia de la nación, que ha sido tan afectada la nación a causa del pecado, de la inmoralidad de la iglesia, de haber escuchado el consejo de Balaam y de haber pervertido. ¿Cómo es en el reino? En el reino es el que quiera ser el mayor, sirva. El que quiera ser primero, sea el menor. Entonces, la iglesia de Pérgamo es muy fuerte y nos enseña también muchas cosas. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos ante el Padre y agradecer por lo que el Señor está hablando y que Él nos ayude a ser cada vez la luz, la lámpara que resplandece en territorios, en cualquiera de los territorios en que nos encontramos. Así que Ana, por favor, ¿nos quieres presidir en este cierre de este tiempo, por favor? Gracias por tu revelación. Gracias porque estos rollos se están abriendo y los podemos leer y entender lo que hablas hoy a la iglesia de Montería, a la iglesia de Sincelejo, a la nación entera. Padre, y tenemos un referente poderoso, esta iglesia de Pérgamo, como a pesar de dónde estaban, a pesar de tanta fornicación, adulterio espiritual, tanta prostitución, tanta idolatría, Señor, pudieron vencer.
porque escucharon tu voz, porque atendieron a la voz tuya, hicieron separación, entendieron quiénes eran la doctrina de los nicolaitas y qué es lo que enseñaba la doctrina de Balaam. Padre, y es lo que hoy vivimos en nuestras ciudades. Es tal cual, Señor. Y hoy, Señor, nos levantamos como iglesias entendidas para empezar a hacer separación, Señor, de lo profano, de lo vil, de lo inmundo, porque estamos levantando, Señor, un incienso. Y este incienso, Señor, es agradable a ti. Cuando enseñamos a nuestros discípulos, Señor, a limpiarse, a separarse, a entender, Señor, que eres un Dios santo y tus hijos debemos ser santos porque tú eres santo, Señor. Aborrecemos todo esto, Señor. Y lo hemos enseñado, Señor, desde una plataforma solo con un entendimiento desde el alma, pero ahora, Señor, nos estás levantando desde la plataforma espiritual, para que de esa manera, Señor, sea desarraigado de nuestras congregaciones, Señor. Y le enseñamos a nuestros discípulos, Señor, a que también en sus casas, en sus familias, aborrezcan, desarraiguen, Señor, esta mezcla que se ha permeado, Señor. Te damos gracias, Cristo, gracias porque esa piedrecita, Señor, eres tú. Tu nombre está ahí. La invitación está para que podamos vencer. Y no es con nuestra fuerza ni con lo que aprendemos. Es con tu espíritu. Estamos en el mejor tiempo, Señor. Aunque una nación entera se está levantando para imponer otras leyes, Señor. Hay una iglesia entera, Señor, que también se está levantando, Señor, para que en el gobierno que tú nos estás dando, Señor, y entrenando, podamos derribar, Señor, y podamos mostrar la verdad tuya, no haciendo mezclas con el Estado, no haciendo mezclas con políticos, haciendo mezclas con el que vive y reina, para que podamos ser trasladados, y no solo nosotros, sino todos los miembros de la congregación, y les enseñamos, Señor, les enseñamos tu verdad, a vencer, tu justicia, no la nuestra, no la que el mundo nos ha enseñado. Eres tú, Señor, tu luz, tu justicia y tu verdad. Gracias, Señor, lo recibimos, lo atesoramos, Señor, y lo declaramos desde los lugares celestiales. Y también, Señor, esta voz que ha sido soltada por estos tus hijos, Señor, seguirá sonando, Señor, aún aquel que no se conectó y aún aquellos que se conectarán después, Señor. Seguirá sonando tu voz, Señor, porque tu voz nunca, nunca se ha apagado, nunca has dejado de hablar. Siempre nos has hablado, Señor, y hoy escuchamos y obedecemos. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre, porque es tu amor, la manifestación de tu amor sobre esta región, Señor. Luz nos ha resplandecido y toda tiniebla, Señor, debe ser disipada por esa luz tuya. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, una Amén. última cosita, no sé si ustedes saben de la escuela que va a estar dictando a través del Ministerio de Querigma, Pastor Fernando Orihuela, acá en Bogotá. Octubre no había el 13. Entonces, bueno, Yo vi creo que la propaganda. Ana tiene el correo. Sí, se los reenvías a ellos. Señor, sí, yo les envié la invitación e inclusive la semana pasada estuvieron los tiquetes bien económicos. Algunos les hablé, estaban a 70,000 pesos, pues la ida, el regreso no,
Entonces algunos lo compramos, esperamos a que nuevamente abran esa oferta y podamos ir todos, ¿sí? Realmente no es pensar en la plata porque pues la plata no es nuestra, es la del Señor. Es solamente desear, querer, anhelar, gemir y el Señor abre los cielos para la provisión, para todo lo que necesitamos. Solo es disposición, es solo la disposición de nosotros de querer ir y como estamos ahora, ¿verdad? Recibiendo juntos, así crecemos juntos en la verdad de Cristo. Ahora, Colombia tiene un diseño de puerta, tanto, digamos, para la nación como para el continente, y se habla acerca de eso, una batalla en la puerta. Entonces, es una impartición que va a ser muy importante para la iglesia y para la nación. El Señor les bendiga y que puedan hacerse presentes. Pastor, perdón un momentito, yo Gracias, termino pastor. con algo. Es que me ha parecido tan poderoso lo que estamos haciendo para que no se pierdan el resto de los días del ayuno. Sí, estamos haciendo unos días de ayuno y arrepentimiento y a mí eso me ha parecido tan revelador como el Señor ha mostrado, porque tal vez son los velos que el Señor quiere que de la nación sean retirados, ¿sí? Y es que cuando se hizo eh, el cambio de, ¿cómo fue que se hizo, pastor? Eso se llama lo que se hizo Cambio de vestiduras, ¿o qué dirán? no, que fue retirado el nombre del Señor en la Constitución, Ah, Constituyente, sí. ya. Sí. en la Constitución unos pastores participaron, unas iglesias, y a causa de esas mezclas que ellos tenían, sí, de no tener presente el nombre de Cristo, fue retirado. Y entonces ahora ya no es la única fuente, es el Señor, porque así decía en la Constitución anterior, y solamente se dejó el nombre de Dios como por así. Entonces ahí participó la iglesia y permitió la iglesia de que sucediera todo esto en la nación y estamos haciendo 49 días de ayuno. Hoy es el día 22 y pues anhelamos de que cada uno de ustedes, pastores, se puedan conectar en las mañanas. Yo estoy enviando el enlace, escucharlo en YouTube, están ahí todos los demás días de arrepentimiento, porque yo estoy segura que en estos 49 días, cuando termine el que ha sido entendido, va a estar mucho más arriba. Cierto, ha sido tiempos muy tremendos, porque a veces lo miramos todo como muy por encima, pero este ayuno lo que está haciendo es llevar a profundidades, sobre todo siempre recordar que la iglesia es la que va a marcar mucho cómo viva la nación. Entonces, y lo que tú haces referencia a la Constitución, pues la iglesia marcó algo y sacó a Dios de la nación, pero ahora hay una iglesia que entendió y le estamos diciendo que nos estamos arrepintiendo para que Él venga y sane, para que Él venga y vuelva a tomar el lugar que le corresponde. Entonces, les invitamos a que se unan al ayuno. Ahí sí vemos a Ana, siempre está mandando el link. Entonces, yo sé, amados pastores, que a veces tenemos muchas ocupaciones, pero el Señor, ¿recuerdan en la iglesia de Éfeso? Cuando les dice, has dejado lo primero, y lo primero es Él, ¿no? Entonces, no dejemos que las muchas ocupaciones nos hagan creer que no tenemos tiempo para otras cosas. Lo primero es Él. Entonces, les invitamos a que se conecten y está abriendo cosas que pronto creímos que no habían, ¿no? Que no estaban y que no estaban en nosotros para que la nación experimente tiempos nuevos. Amén. Así es, pastor. Bueno, amados, Gracias, pastores. Señor les bendiga, que tengan un día muy especial. Amable, gracias. Y Muchísimas hasta gracias, bendiciones para todos. Gracias. bendiciones, que estén bien. Chao, chao. Chao.